Todo cliente con el que trabajo y al que ayudo a gestionar su ahorro exigimos pues un capital mínimo de 500.000 euros. Si lo que estás es en un trabajo que no te completa, que no estás dando tu máximo y que estás pensando en llegar por la mañana y a ver cuándo me voy, no es tu sitio. Yo ante el que quiere maximizar sus ahorros, pero el trabajo no le es suficiente para ello, yo sí que le animaría a ir ahorrando todos los meses, conocer su flujo de caja, es decir, cuánto dinero te entra y cuánto tienes en gastos fijos, con el resto todos los meses obligarte a, según cobras, mandarte un dinero a la cuenta de ahorro, y cuando vayas acumulando ahí un ahorro suficiente para hacer otras cosas que a lo mejor te puedan dar una proyección a futuro mejor, pues ya sea emprender, ya sea buscar otro trabajo, lo que sea, pues adelante con ello y no tener miedo a hacerlo, porque realmente la gente que tiene éxito, yo me he dado cuenta que es gente que no le cuesta tomar decisiones. Pero cuando estás obsesionado, al final las cosas tampoco te salen. O sea, yo creo que te tiene que salir natural el que te guste lo que haces y que te esfuerces por conseguirlo. Si estás obsesionado, que quiero conseguir esto, quiero conseguir lo otro, te empiezas a fijar en el de al lado, pues este lo consigue, yo por qué no, descarrilas y las cosas no salen. Pagar impuestos, tenemos que pagar impuestos porque hay que mantener todo lo que tenemos aquí fuera, ¿no? Otra cosa es para qué se dedican esos impuestos. O sea, si realmente esos impuestos se canalizasen para cosas que a lo mejor, si tú pudieses no poder elegir para qué quieres que vayan tus impuestos, que es una opción, pero que tú puedas marcar, oye, quiero que vaya para esto, esto y lo otro, ¿no? La carga impositiva es muy alta para tramos salariales. Estás trabajando básicamente hasta el 30 de junio para el Estado y a partir del 1 de julio trabajas para ti, ¿no? O sea, que si lo ves así te deprimes. Básicamente lo que yo entiendo de lo que tú dices es que nos están estafando, ¿no? Alright, bienvenidos y bienvenidas un día más a Crudo por Venice. Hoy vamos a hablar de algo que a todos de alguna forma nos afecta y nos ataña, que es la gestión del dinero. Todos tenemos dinero, algunos más, otros menos, y saber manejarlo, saber invertirlo, cómo ahorrar, en fin, tener una buena gestión económica es clave para una buena calidad de vida y, quién sabe, alcanzar esa utopía de la libertad financiera. Para hablar de todo esto tenemos a un gran experto que os voy a presentar, que es Sergio Núñez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí contigo y tener esta charla. Sergio, ¿a qué te dedicas? Pues yo trabajo en banca privada, que básicamente es ayudar pues tanto a familias como empresas a gestionar el ahorro financiero que tienen. Perfecto. Tengo entendido, Sergio, que tú solamente gestionas patrimonios a partir de 500.000 euros, ¿verdad? Eso es, o sea, yo todo cliente con el que trabajo y al que ayudo a gestionar su ahorro, exigimos pues un capital mínimo de 500.000 euros. O sea, estamos hablando de personas que tienen en su cuenta bancaria, en una o varias, Ujú. mínimo 500.000 euros. Eso es, o sea, al final son activos líquidos, quitando todo el tema de casas que se hayan podido comprar, coches, etcétera, que después de eso pues sigan teniendo un ahorro financiero para gestionar de mínimo 500.000 euros. O sea, que estamos hablando con realmente un experto en gestión financiera, porque yo me pongo en el lugar de una persona que tiene medio millón en el banco y yo eso no se lo doy a cualquiera para que lo gestione, ¿vale? Así que empezamos el podcast bien. Vale, yo me pongo en la mente de cualquiera que nos escuche que tenga pues sus 500 euros en la cuenta bancaria, sus 1.000 euros y diga, madre mía, ¿cómo puedo llegar yo a tener medio millón en mi cuenta? ¿Por dónde empezamos? Pues a ver, al principio parece que está lejos, ¿no? Pero luego es verdad que con trabajo todo se consigue. Yo veo casos vamos, que a mí me hace mucha ilusión porque hay muchas veces que les voy acompañando en el camino, ¿no? Hasta llegar a esos 500.000 euros o por supuesto más, esa es la cuenta mínima, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental aquí es, para empezar a crear esa riqueza, encontrar un trabajo que te motive, que no te importe dedicarle más horas, que no te importe esforzarte mucho, porque al final para conseguir eso, la inmensa mayoría de mis clientes lo que tienen es un trabajo que les gusta, que no les importa dedicar muchas horas de su tiempo, muchas veces en contra de otras cosas pues que les pueda hacer más ilusión, pues deporte, familia, lo que sea, y a partir de ahí pues empezar a generar esa riqueza y luego ya pues empezar a gestionarla, que podrás tener otros ingresos pasivos, pero una vez que has conseguido pues tener esa fuente de ingresos principal, que es lo que te va a dar el soporte para llegar donde quieres llegar. Ahora nos vamos a meter a varias cuestiones relacionadas con lo que acabas de comentar, ¿vale? Pero a mí se me viene una cosa a la mente. Yo te veo un tío muy joven, ¿vale? Me pongo en el lugar de estas personas que tienen tanto patrimonio y, joder, confiar en alguien tan joven para que gestione tu dinero no tiene que ser fácil. Entonces, ¿cómo empezaste tú en esto? ¿Cuál es tu formación? Pues mira, desde luego es un trabajo totalmente de confianza. Los clientes casi confían más en ti
por confianza. Al principio es verdad que es complicado empezar porque bueno, pues no conoces tanta gente, quitando familiares y amigos oye, pues que te puedan hacer, entre comillas, el favor de dejar que gestiones su patrimonio. Pues tienes que empezar de cero, ¿no? Entonces yo es verdad que el sector financiero siempre me ha gustado. Yo empecé pues desde tercero de carrera, yo empecé a trabajar en EY, la consultora. Lo único que pedí es que me respetasen estar en el sector financiero, me da un poco más igual el departamento en concreto, pero siempre en el sector financiero. Entonces yo estoy un año trabajando de prácticas allí y antes de acabar cuarto me llaman que si cuando acabe la carrera quiero empezar a trabajar con ellos. Entonces yo, pues en cuanto acabo cuarto, empiezo a trabajar en Financial Services, que básicamente se divide en banca, mercados de capitales y seguros. Entonces yo estoy en la parte de mercados de capitales. Y a mí lo que me gusta mucho es, yo hacía partes de consultoría y auditoría, lo que hacían mis clientes, que era básicamente pues lo que yo hago ahora. Entonces sí que tomo una decisión que creo que ha sido muy positiva, que es moverme rápido. Yo encontré lo que me gustaba rápido, vi que era la banca privada, que era un poco lo que veía de mis clientes en EY, y al año decido moverme y empezar en este mundo. Entonces, yo como decía antes, creo que encontré rápido cuál era el trabajo que me llenaba, no me importa pues echar las horas que haga falta y bueno, pues esforzarme cada día para seguir en esta carrera. Esto que estás comentando, Sergio, va muy de la mano a lo primero que te he preguntado, ¿no? Que es cómo pasamos de 0 a 500.000, ¿no? Pues encontrando ese trabajo, eso que te motiva a esforzarte, a echar horas, a ganar dinero, Correcto, vamos, un sueldo, un trabajo, ¿no? correcto. Yo creo que la mayoría de las personas que nos pueden estar escuchando, sobre todo en España, a lo mejor tienen ese trabajo que les apasiona, que dicen, yo es que trabajo 12 horas y encantado, ¿no? Pero a lo mejor no pasan de esos 2.000, 2.500 euros al mes, ¿no? Que es como, vamos a decirlo así, un salario medio, a pesar de que muchas personas incluso no lleguen a él. En esa tesitura, en ese contexto económico de ganar ese dinero al mes, ¿qué puedo empezar a hacer? ¿Dónde puedo invertir? ¿Qué movimientos monetarios puedo hacer para ir creciendo de patrimonio? Bueno, yo ahí lo digo siempre, o sea, al final yo tengo conocidos que priorizan más su vida de ocio y tener menos ingresos que el que dice, oye, pues yo quiero esforzarme para, aunque tenga que echar más horas, me gusta y prefiero pues maximizar mis ingresos, aunque ello me suponga pues perderme ciertas cosas en momentos puntuales, ¿no? Entonces yo ante el que quiere maximizar sus ahorros, pero el trabajo no le es suficiente para ello, yo sí que le animaría a ir ahorrando todos los meses, conocer su flujo de caja, es decir, cuánto dinero te entra y cuánto tienes en gastos fijos, con el resto todos los meses obligarte a, según cobras, mandarte un dinero a la cuenta de ahorro y cuando vayas acumulando hay un ahorro suficiente para hacer otras cosas que a lo mejor te puedan dar una proyección a futuro mejor, pues ya sea emprender, ya sea buscar otro trabajo, lo que sea, pues adelante con ello y no tener miedo a hacerlo porque realmente la gente que tiene éxito, yo me he dado cuenta que es gente que no le cuesta tomar decisiones. Las toman, se pueden equivocar, todo el mundo nos podemos equivocar, pero las toman. Entonces, el ser capaz de tomar esas decisiones y no tener miedo a hacer las cosas es lo que a largo plazo le va a dar éxito. O incluso tener miedo, que es algo muy natural, pero aún así sobreponerte y actuar por encima, ¿no? Correcto, y ahora mismo el emprendimiento yo creo que se ve mucho mejor que antes, ¿no? Antes cuando decías hace 20, 30 años que ibas a emprender, pues te miraban como este está loco, ¿no? ¿A dónde va? Nosotros ahora mismo, pues no sé si la mayoría de los clientes que nos llegan, pero si no muchos, vienen porque han creado sus compañías y un fondo de private equity, un fondo de capital riesgo que se dedica a comprar empresas, gestionarlas y luego volverlas a vender. Mucho cliente que nos llega es porque ha hecho un éxito en su empresa, que ha creado hace 20, 10 o los años que sean, y pasa de ser empresario a ser rico, básicamente. Entonces ahí es cuando tiene que entrar a trabajar con gestores como nosotros. Eso que has comentado sería como el típico pelotazo, que luego hablaremos de ello también para quitar mitos sobre eso, ¿no? Hablando nuevamente de una persona promedio que pueda estar ingresando 2.000 euros al mes, ¿no? ¿Cómo puede mejorar esa salud de su flujo de caja, de su cash flow? Es decir, por ejemplo, de esos 2.000 euros, ¿qué cantidad mínima consideras saludable que debería ahorrar esa persona? Ahí depende también lo que busque cada uno. Yo siempre lo digo, al final el que gana 2.000, pero por situaciones familiares, porque tenga que ayudar en casa, porque tenga que pagar un alquiler, por lo que sea, no puede ahorrar lo que a él le gustaría,
pues tendrá que dedicarle más tiempo y ser más paciente para conseguir sus resultados. O sea, lo que no es viable es ponerte unas metas que no sean alcanzables. Tú tienes que ser muy conocedor de si tengo un sueldo de 2.500 euros, lo que se me va a ir en gastos fijos al mes. A partir de ahí tú ya puedes poner tus metas y tus horizontes temporales. Y luego ya sí que tienes que ser muy fiel a ello. Lo que no vale es que una vez que te has puesto eso, que sean unas metas tangibles, por el camino pues digas, bueno, pues este mes no lo ahorro porque me lo quiero gastar en un viaje. O sea, yo creo que primero es el ahorro y luego ya, si te sigue sobrando más capacidad financiera, pues ya darte caprichos. Pero si realmente tienes una meta en mente que quieres conseguir, ser muy fiel a ello y no buscar atajos porque, como tú bien has dicho, luego lo trataremos, no existen en esto. Y para, como te comentaba, una persona con circunstancias promedio, ¿vale? De esos 2.000, ¿cuánto dirías tú que ya estaría bien ahorrar al mes? ¿A partir de qué cantidad? A ver, mínimo 500 euros que puedes ahorrar, pues ya es algo. Al año son 6.000 euros, no es mucho, pero depende para vamos, depende cuál es tu objetivo. Me dices, pues voy a emprender. A lo mejor sí, pues puedes emprender en un comercio electrónico, que a lo mejor necesitas para arrancarlo menos inversión inicial que si montas un comercio físico que ya tienes unos gastos fijos de alquileres, de personal, de lo que sea. Entonces, claro, si puedes ahorrar solo 500, pues mejor que 200. Con 500 a lo mejor en un año o 2 años pues tienes un colchoncito que te permite arrancar algo, aunque como digo sea por internet o por un negocio que necesita menos recurso económico al principio. Y luego sobre todo pues ahora hay también muchas plataformas que ayudan. Si tienes una idea buena, yo no estoy tanto en el mundo de la startup, ¿no? Pero si tienes una idea buena, hay muchas plataformas que te ayudan a modo de crowdfunding, que es básicamente, oye, pues tú tienes una idea buena, haces una presentación buena a inversores, la publicas y luego pues a los inversores que le interese pues también te pueden aportar parte del capital para empezar a crecer en ese negocio. Entonces, bueno, pues yo creo que con 500 euros ya puedes hacer una cifra anual que a lo mejor en 1 o 2 años pues te pueda permitir hacer otras cosas. Siguiendo con esta persona promedio, que más o menos ahorra entre 300 y 500 euros al mes, ¿qué elecciones o qué opciones, mejor dicho, de inversiones crees más óptima para este tipo de personas? Pues yo te diría que la inversión financiera, que obviamente no porque yo me dedique a ello, que también es la más accesible para todo el mundo. Tú desde 10 euros pues puedes empezar a invertir y no tener el dinero parado. Incluso animo a que todo el mundo debería hacerlo, que cuanto antes empieces a invertir mejor, ¿no? Por el famoso interés compuesto, que al final vas acumulando rentabilidad y cada vez la bola de nieve se hace más grande, ¿no? ¿Qué es el interés compuesto, para quien no lo sepa? El interés compuesto es básicamente que si tú pones 100 hoy y consigues un 10% de rentabilidad al año, pues el año que viene empiezas con 110. Si el año que viene vuelves a sacar el mismo 10, ya no ganas 10, ganas 11 sobre los 110. Entonces, si eso lo vas haciendo, cuanto más años vayas haciendo eso, el mismo 10% cada año es más cantidad de dinero, ¿vale? Entonces, por eso animo que cuanto antes, si son 500 euros, 500 euros, si son 300, son 300, empieces a invertir para ello y también para que te empieces a habituar a lo que es una inversión, sobre todo financiera, que es lo más accesible en el momento inicial, ya sea a través de fondos, a través de acciones. Yo sí que recomiendo hacerlo a través de fondos, ETFs, lo que sea, porque al final está mucho más diversificado, tienes mucho menos riesgo y para empezar también pues tienes un toque con el mercado inicial mejor que entrar en una acción que es mucho más volátil. Vale, yo me pongo ahora, Sergio, en la tesitura de soy una persona que nos está escuchando, estoy en mi sofá sentadito diciendo, vale, yo tengo 1.500 euros en el banco que me gustaría invertir tal y como me está diciendo Sergio. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Pues ahí desde cómo empiezo, desde abrirte una cuenta, pues ya sea en cualquier entidad financiera, pues en un broker online, en cualquier sitio donde te permitan comprar productos financieros de inversión, una cuenta de inversión. Y a partir de ahí lo que tienes que conocer es muy bien tus horizontes temporales, tus objetivos y tu perfil de riesgo. No es lo mismo el que me dice que no quiere que su dinero fluctúe más de un 5 o 10% en un momento malo de mercado, que el que dice yo quiero maximizar mi rentabilidad, no tengo objetivos financieros en el corto plazo y si el mercado cae un 30, un 35%, yo sé que como tengo tiempo por delante lo voy a recuperar. Dame un ejemplo para ambos casos, el que quiere ser súper conservador y el que quiere arriesgar a tope. ¿Dónde invertiría cada uno, me refiero? Pues mira, el más conservador ahora mismo está de suerte porque con los tipos de interés desde el año 2022 que empezaron a subir y están en cotas ya no tan altas como antes, pero siguen estando elevados,
los fondos del mercado monetario son los fondos más seguros. Es básicamente como invertir en una cuenta corriente remunerada. Al final, en lo que invierte este tipo de fondo es en letras del tesoro, pagarés de empresa, deuda, por decirlo de una manera más sencilla, deuda de empresas, deudas de gobiernos a muy, muy corto plazo. Entonces, esa inversión no fluctúa. En Europa el año te está pagando pues en torno del 2,5-3. Y si los tipos siguen bajando, pues te seguirá pagando positivo, pero cada vez menos porque los tipos, como digo, cada vez son inferiores, ¿no? Eso sería un poco simplemente como proteger tu dinero ante la inflación, más o menos, ¿no? Correcto. Es muy similar a la inversión en un depósito de un banco. Lo único que tienes liquidez diaria. La fiscalidad es mucho mejor porque la rentabilidad está del 2,5-3 que te digo. En un depósito probablemente te venza al año y tengas que tributar por ello pues al 19, 21, 23% según la ganancia patrimonial total que tengas en el año. Y en un fondo, lo que hablábamos del interés compuesto, lo vas acumulando y hasta que no vendes el producto no tienes que tributar por ello, ¿vale? Lo que haces es diferir el impuesto. De aquí, Sergio, perdona que te corte, sacamos la conclusión de que tener todo tu dinero ahorrado en una cuenta corriente normal no es inteligente. Lo más inteligente es hacerlo como tú estás comentando, ¿no? Para nada. O sea, yo enlazándolo un poco también con mis clientes, aunque sean otros patrimonios, lo que buscan es mantener su poder adquisitivo. Tú ves una anotación contable en tu cuenta de 2.000 euros hoy y dentro de 20 años y vas a seguir poniendo 2.000 euros, pero lo que tú vas a poder comprar dentro de 20 años con esos 2.000 euros es probablemente la mitad de lo que puedas comprar hoy. Por la inflación. Por la inflación, correcto. Entonces, el invertir, aunque sea en un fondo monetario, siempre te va a pagar quizá un pelín más que la inflación, porque lo que intentan los tipos de interés es siempre estar un pelín por encima para contrarrestarla, ¿vale? Entonces ahí sí que como mínimo vas a mantener tu poder adquisitivo y vas a ganar algo. Y eso sería lo mínimo que se recomendaría tener. Ya digo, no tienes tienes muy poco riesgo. La rentabilidad es una línea vertical para arriba y te va a ir pagando pues según donde estén los tipos de interés, ¿vale? Y ahora los arriesgados. Y los arriesgados, pues como digo, yo ahí sí que tendría que ser, si yo invirtiese en ese tipo de activo, que obviamente lo hago, muy consciente de cuáles son mis objetivos, qué horizontes temporales tengo y mi perfil de riesgo que me lo permita. En un momento malo de mercado, una inversión en renta variable, seguimos con la estrategia del fondo de inversión por las ventajas fiscales que tiene, que ya hemos comentado del interés compuesto y diversificación. No es lo mismo comprar una acción que estás expuesto pues, a una empresa, a un país, a un sector en concreto, que comprar un fondo que por debajo pues está comprando a lo mejor 100, 200 empresas de ese tipo, ¿no? Entonces, para el inversor más arriesgado, pues comprar un fondo de inversión de renta variable global y diversificado, para empezar, sería lo más óptimo. Ya digo que aquí pues puedes estar como mínimo, yo recomendaría tener la inversión 5 años para asegurarte que vas a tener rentabilidad positiva. Tú puedes invertir hoy y tener rentabilidad muy positiva un año. Puedes tener rentabilidad positiva a un mes o a 2 años. Pero si inviertes hoy y el mercado se da la vuelta por cualquier acontecimiento geopolítico, financiero, lo que sea, mínimo 5 años es cuando una inversión en renta variable va a madurar una rentabilidad positiva. Claro, que ese, Sergio, es el comportamiento además de la gente que es inexperta en inversiones, no sabe de ese tema y en cuanto cae la inversión donde la ha metido, lo retira, habiendo perdido mucho dinero y lo que tú estás proponiendo es lo contrario, es no te asustes cuando el mercado cae, ¿no? Piensa en el largo plazo, que suele tener una tendencia creciente en el largo plazo y ahí ya esperas a retirarlo, ¿no? Totalmente. O sea, yo lo que recomiendo es que tengas un hábito de inversión con el ahorro que seas capaz de tener mes a mes, que cada vez que cobres o ingreses lo inviertas en la estrategia que tú hayas planteado y luego ya si tienes ingresos extras, pues allá a lo mejor ya sí que puedes jugar un poco a esperar unos meses si el mercado cae, aprovechar para comprar ahí y no lo que tú has dicho, que normalmente en España tenemos muy poquita cultura financiera desgraciadamente, cada vez más afortunadamente, pero en general poca, y normalmente la gente cuando ve que sus inversiones caen, salen antes de que sigan cayendo más, y normalmente salen cuando ya se han comido la caída y ya no aprovechan para recuperar, y ese es el error fundamental. Totalmente. ¿Y qué opinas, Sergio, del mercado cripto? Mira, nosotros no tocamos nada de criptomonedas a día de hoy, no tocamos nada porque es un activo que por ahora no está regulado. No sabes si realmente como hay algún país en Latinoamérica, ¿no? Que sí que lo está utilizando para hacer ciertos pagos y demás, pero realmente a día de hoy, por ejemplo, Elon Musk de Tesla dijo que se iban a poder comprar sus coches con Bitcoin.
luego pues debió ver que no y se echó para atrás. Entonces es un activo que a día de hoy es totalmente especulativo. Yo, los clientes con los que trabajo, que quieren estar en esa ola, pues oye, con un porcentaje de su cartera que les dé igual perder, pero perder a cero, pues lo pueden hacer y se pueden divertir, pueden apostar por la temática, pero nosotros no lo estamos recomendando hasta que no tengamos más certeza de eso que es, cómo se controla, cómo se, pues no sé por qué se valora de una manera o de otra y sobre todo que no esté más regulado. Total. Bueno, Sergio, hablando de costumbres españolas relacionadas con el ahorro, yo creo que uno de los motivos principales por los que los españoles ahorran es para comprarse una vivienda, ¿no? De hecho, suele ser como la gran inversión o la única inversión de muchas personas a lo largo de su vida aquí en España, ¿no? Por la cultura que tenemos, básicamente. ¿Qué opinas tú de una vivienda como inversión? Yo opino que hay que tener de todo y nosotros abogamos por ello. Nosotros decimos que tienes que tener tanto tu rama financiera como la inmobiliaria como la empresarial. Em, sí que es verdad que para empezar una inversión inmobiliaria cuesta más, ¿no? Además, los impuestos que ello conlleva. Comprarte una vivienda en Madrid, que es donde estamos, de segunda mano, es un 6% de impuestos según compras. Entonces, ese 6% de impuestos es como si con una inversión financiera ya empezases un menos 6% de rentabilidad. Ya solo partiendo de eso, pues es a valorarlo. Entonces yo sí que recomiendo que al principio se empiece por la financiera, cuando tengas esa parte cubierta, entres en la inmobiliaria. Es verdad que la inmobiliaria también te da cierta iliquidez, que por eso siempre digo que primero tienes que empezar por la financiera y cuando tengas un líquido, pues para tus gastos corrientes, para imprevistos, para lo que sea, a lo mejor puedes entrar en una inversión inmobiliaria que, como digo, pues tienes que descapitalizarte. Si en un momento quieres hacer líquida esa inversión, no es tan fácil como vender un producto financiero. Entonces, bueno, teniendo la primera parte financiera construida, pues también puedes diversificarlo por una parte inmobiliaria. Claro, ahí, claro, la entrada de la hipoteca, bueno, en fin, todos los gastos que tiene realmente comprarte una casa pueden ascender, pero perfectamente a 50, Uh -huh. 60, 80.000 euros, ¿vale? Teniendo en cuenta que al final es el 30% más o menos del valor de la vivienda, lo que tienes que adelantar, ¿no? 50.000 euros los tienes así, Sí. de rápido, ¿no? Realmente con esos 50.000 euros que tú tienes en tu cuenta bancaria, ¿no podrías hacer movimientos más inteligentes, con más retorno, que realmente comprarte una vivienda? A ver, yo creo que sí, pero la inversión en vivienda también en España gusta mucho. A mucha gente le deja tranquila decir que tiene su piso comprado en alquiler o como sea. Y eso no se paga con dinero, la tranquilidad también. Nosotros decimos, oye, lo que tú estés cómodo y luego ya hablamos de la eficiencia financiera, ¿no? Yo sí que creo que cuando empiezas a ahorrar, perder ese 6% en impuestos, porque eso sí que es perdido totalmente, pues es lesivo para tu patrimonio total, ¿no? Entonces, una vez que tengas esa primera parte, con 50.000, 80.000 euros, lo que comentabas, hay alternativas muy buenas con unas rentabilidades esperadas en el mercado financiero también muy buenas que compiten y ganan perfectamente a la inversión inmobiliaria. Un fondo, como hablábamos antes, de renta variable, un horizonte temporal de esos 5 años donde recomiendo que se esté invertido, pues puedes estar sacando de media un 8 o 10% con una inversión global, diversificada, y así nos vamos a cosas, pues oye, inversiones más puntuales en un valor en concreto que te vaya bien, pues obviamente ya puedes ganar lo que quieras, ¿no? Pero ya digo que sin hablar de pelotazos, que no los recomiendo y normalmente suelen salir mal, porque antes del pelotazo te has comido 5 malos, con inversiones globales diversificadas en productos que tengan riesgo, pero de una manera como digo, mucho más pues a través del fondo, pues sacar rentabilidades de doble dígito y sin perder ese peaje inicial fiscal de impuestos, 6-10% de vivienda nueva, lo que sea. Hemos comentado antes una cosa, Sergio, que es bueno, como los primeros pasos para alguien, ¿no?, que pase o que quiera pasar de los 0 a los 500.000, ¿no? Y has comentado pues esa limpieza, ¿no?, o ese análisis del flujo de caja, ¿no?, de lo que gastas e ingresas todos los meses. Yo tengo entendido, y aquí es donde busco tu opinión, tengo entendido que una también de las principales cosas que hay que hacer es crear un fondo de emergencia, ¿no?, como para cubrir tus gastos durante X tiempo, también para tener
un poco de libertad en el sentido de, por ejemplo, poder cambiar de trabajo o poder hacer ciertos movimientos sin tanto miedo porque tienes una serie de meses o lo que sea cubiertos, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Y también saber si tu opinión es positiva, ¿cuánto tiempo o cuánto es el fondo de emergencia que tendríamos que tener? Pues siempre se recomienda tener entre 6 y 12 meses de tus gastos cubiertos, ¿vale? En ese fondo de emergencia. Como decía antes, ahora la situación es algo diferente a los años previos al año 2022, donde los tipos estaban al cero y o asumías riesgo para tener rentabilidad o no tenías rentabilidad. Ahora mismo con esos fondos del mercado monetario que hablábamos, teniendo liquidez diaria y una rentabilidad que no vas a asumir ningún riesgo del 3% anual, yo siempre digo que te dejes en cuenta corriente tus gastos del día a día, poco más, que ese fondo de comercio se convierta en un fondo del mercado monetario que te pague un 3% al año, si lo necesitas en un día lo tienes con la rentabilidad que hayas acumulado hasta esa fecha, y el resto, a lo mejor que ya no vayas a necesitar en el corto plazo, pues ya puedas hacer otra estrategia de inversión. Entonces yo ahora mismo mezclaría un poco ese fondo de comercio, dejándolo lo más cortoplacista que puedas necesitar para los próximos 2 meses, por así decirlo, 3 meses, y el resto hasta los 6-12 meses que utilices el mercado monetario que ahora mismo te está pagando rentabilidad sin riesgo. O sea, que tú estás de acuerdo, vaya, en crear Sí. ese fondo de seguridad, ¿no? Algo siempre hay que tener. Aquí, a raíz de este tema, podemos tocar otro muy interesante que ya se aleja de lo financiero y entra más en lo antropológico, te diría, ¿no? Que es que, por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, es que, o sea, se ponen excusas, ¿no? Dicen, yo no puedo dejar mi trabajo porque entonces no puedo pagar el alquiler, yo no, ¿no? Entramos Sí. en un círculo vicioso que dices, claro, es que eso pasa porque no tienes ese fondo de seguridad del que estamos hablando y eso pasa porque no estás dispuesto, a lo mejor durante un año de tu vida, a renunciar más a ese ocio para ahorrar, tener ese fondo de seguridad que te permita tomar decisiones más arriesgadas, tal, no sé qué. ¿Qué opinas tú? A ver, yo creo que está claro, o sea, al que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Y si lo que estás es en un trabajo que no te completa, que no estás dando tu máximo y que estás pensando en llegar por la mañana y a ver cuándo me voy, no es tu sitio, no es tu sitio. Tendrás que hacer un esfuerzo de ahorrar más para poder permitirte eso, o estar buscando otra cosa mientras sigues trabajando, si tu tiempo te lo permite, o si te quieres enfocar 100% porque tu trabajo actual no te llena para nada y obviamente ahí no vas a conseguir la libertad financiera, no vas a conseguir nada, pues tener un colchón que te permita, como digo, pues estar 2, 3, 6 meses en esa búsqueda hasta que encuentres otra cosa. Entonces, pues obviamente si puedes ahorrar 500 euros al mes y eso te supone pues estar, no lo sé, un año ahorrando para permitirte luego estar 5 buscando trabajo, pues si quieres adelantar esos tiempos, pues tendrás que en verano gastarte menos o el fin de semana comer más en casa en vez de los restaurantes o cada uno adaptarse a la meta que quiera conseguir en el tiempo que quiera conseguirla. Que ese suele ser el problema por el cual no se pueden alcanzar los objetivos, porque uno no está dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer. Normalmente le echamos la culpa a las circunstancias, ¿no? De no, es que yo tengo que, no es que tal, cuando realmente es no, mira, es que no he hecho lo que tengo que hacer porque no estoy dispuesto, ¿no? Que eso es un poco duro, porque claro, es reconocerte a ti mismo que pues no llegas a donde quieres, ¿no? En ese punto, Sergio, hemos comentado antes que una de las formas, ¿no? Como de pasar de 0 a 500 o de salir de la rueda de la rata, que también es un término muy, muy usado, es el emprender, ¿no? Lo que pasa es que ahí caemos en la utopía un poco de lo que hemos hablado antes de los pelotazos, de que mucha gente, sobre todo gente que no tiene mucha educación en tema de emprendimiento, piensa que emprender es eso, montar algo que mágicamente va como un tiro y que mágicamente a los 2 o 3 años te has hecho multimillonario. ¿Cuál es la realidad que tú ves? Es decir, de esas personas que tú gestionas su patrimonio, ¿de dónde suelen venir? Pues mira, normalmente el cliente que nos llega a nosotros porque tiene su empresa y hace un exit, es decir, la vende a un fondo, a otra empresa, a lo que sea, no ha emprendido, no ha montado esa empresa en su día para hacerse rico. Lo ha montado porque le gusta, porque quiere tener su empresa, quiere trabajar para él, sabiendo los beneficios y las desventajas que ello tiene, ¿no? Bueno, al final te vas a casa y sigues pensando en tu negocio, o sea, no tiene nada que ver a cerrar la tapa del ordenador, irte a casa y acordarte al día siguiente a las 8 a las 9 cuando llegues a la oficina, ¿no? Entonces, yo lo que me encuentro es pues gente que lleva muchos años trabajando en su compañía, que les ha ido bien y que llegado el momento de la jubilación o del retiro, pues tiene la capacidad de que se le acerque un fondo a otra empresa y quiere vender.
porque no tiene otra generación que le siga en la compañía, porque, oye, pues por lo que sea, ¿no? Entonces, yo la mayoría de los clientes con los que trabajamos, que, pues eso, uno es que han vendido una compañía que lleva muchos años con ella y no han dado un pelotazo, y les llega un fondo y les compra. Mucho directivo que al final trabaja por cuenta ajena, pero les gusta mucho lo que hace, se han esforzado mucho, han encontrado el sitio donde tenían que estar y le han dedicado mucho esfuerzo, entonces consiguen tener un patrimonio financiero pues con una edad que tampoco son los 65, nos encontramos gente con 45, con lo que sea, un patrimonio que de verdad te sorprende, y es porque, ya te digo, porque no hacen ese trabajo pensando voy a ser rico en 2 años, lo hacen porque les gusta, porque quieren aportar, ya sea en su empresa o en la que trabajen, y al final la vida te lleva a que si te gusta, te esfuerzas, echas horas y eres sacrificado, te llega solo, pero no pensando en todos los días voy a ir a trabajar porque el día de mañana me van a comprar la empresa. Vale, Sergio, y ahora tenemos el caso de esas personas que quieren emprender, ¿vale? Pero tienen actualmente ese salario de 2.000 euros con el que apenas ahorran, a lo mejor tienen 5.000, 6.000 euros ahorrados, están un poco en ese bucle y quieren emprender, ¿no? ¿Qué les dirías tú a nivel económico para que puedan hacerlo? A ver, yo les diría, yo creo eso, ¿no? Que al final, que intenten ahorrar lo máximo, que en el corto plazo se quiten ocio, vicios que, oye, pues se puedan ahorrar, y que si de verdad quieren conseguir eso, como tú bien has dicho antes, no hay atajos, tendrás que hacer esfuerzos para luego querer llegar donde estás. Se ven también mucho podcast, ¿no? Y tú lo verás mucho más que yo también, de gente que les ves aquí y dice, bueno, esta persona tiene éxito, se dedica a un negocio que ojalá yo me dedicase a ello, encima les da dinero y están encantados con su trabajo, ¿no? Parece todo idílico, Qué claro. afortunados. Bueno, pues toda esa gente han pasado por experiencias y por situaciones en las que Por cada probablemente, mierda, se puede decir, ¿eh? claro, probablemente no sea desde el día uno donde están ahora, ¿no? Y eso no se ve. Entonces, claro, pues oye, todo es muy bonito cuando sale a la luz y cuando todo es fenomenal, pero también de los que ves, a lo mejor hay otros 200 detrás que lo han intentado y no han llegado. Entonces, ponte unas metas, ponte unos objetivos, sé consciente de lo que puedes ahorrar y a partir de ahí márcate un tiempo para que saber qué flujo de caja vas a necesitar para emprender, para cambiar de trabajo, para montar lo que tú quieras montar, y sé consciente de ello y esfuérzate para conseguirlo. Y cuando llegue, pues ahí podrás trabajar en lo que te gusta y obviamente esforzarte y trabajar con mucho más entusiasmo que lo que estarías haciendo ahora. ¿Y qué pasa si lo que a mí me gusta, por X motivos, requiere un capital el cual no voy a tener ni en un corto plazo, por mucho que ahorre? ¿Qué puedo hacer al respecto? A ver, ahí hay varias opciones. Yo creo que la primera es ser consciente de tus limitaciones. A mí también me encantaría jubilarme mañana. Bueno, es verdad que mi trabajo me gusta mucho y tampoco lo estoy pensando, ¿no? Pero a lo mejor me quiero jubilar en 10 años. Bueno, pues tengo que ser consciente de cuál es mi carrera, de qué capacidad de seguir para arriba tengo y qué voy a poder conseguir en el futuro. Yo a lo mejor sé que en un año no tengo el capital suficiente para vivir otros 50 años que me queden de vida, ¿no? O a lo mejor en 10 años pues ya sí que puedo tener capacidad de ahorro y según los flujos de caja que tenga, pues gestionarme de otra manera, ¿no? Entonces, yo la gente que quiere trabajar en algo que requiere una inversión inicial que no puede tener ahora mismo, pues oye, también tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. A mí también a lo mejor, por lo que estamos diciendo, a ti y a mí a lo mejor nos gustaría estar haciendo esto en el Caribe, tomando algo relajadamente. Pero oye, pues no podemos, no lo podemos permitir. Llegado el caso, pues o tienes que amoldarte a ello y trabajar en otra cosa que a lo mejor no te llene tanto, pero que para seguir y llegar a esa meta, pues tengas que pasar por ahí, o ser consciente de tus limitaciones y saber que hasta ahí no vas a poder llegar y hacer otra cosa. Y como digo, si ahora mismo ves que no puedes llegar ahí, no hagas otra pensando voy a ser rico para hacer la otra. Haz otra porque realmente te pueda llenar, aunque no sea al 100%, sea al 80%, y que estés a gusto con tu trabajo. Tengo que meter ahora mismo un plot twist porque me lo has puesto a huevo y te Por voy a favor. apretar un poco con la pregunta además. Has hablado de jubilación, ¿vale? ¿Qué piensas del sistema de pensiones que tenemos? Pues, a ver, que tú y yo cuando lleguemos probablemente el sistema de pensiones no sé si seguirá existiendo o no. Si sigue existiendo es
tampoco me quiero meter un poco por ahí, pero a los políticos no les interesa reducir la pensión por toda la masa de gente que está ahí, Que son votantes. que son votantes. Pero el sistema de pensiones está como está y lo que se tendría que incentivar es el ahorro privado, que es un tema que yo no veo tampoco que se esté incentivando. Y te digo esto porque en España es un país donde hay muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, y por ejemplo a un trabajador el tema de los planes de pensiones, que es el producto estrella de cara a una jubilación, pues antes se podían aportar 8.000 euros al año, antes se podían aportar 2, ahora ya solo 1.500 y te dicen que el resto te lo aporte la persona que te contrata o la empresa. Claro, sabiendo que en España la inmensísima mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, no tienen la capacidad suficiente para crear un plan de pensiones a todos sus empleados y que llegado el momento de la jubilación no dependas de la pensión de la Seguridad Social, que cada vez hay más jubilados y menos gente pagando esas prestaciones, y sin embargo incentives más el ahorro privado. El tema de los planes de pensiones es uno sin ir más lejos. No puede ser que el sistema de pensiones, como tú comentabas, esté así y sin embargo te bajen la parte que tú puedas aportar al plan de pensiones individual a 1.500 euros, que es lo que te puedes desgravar cada año. Es ridículo, ¿no? Yo creo que va un poco en contra de lo que estamos viendo en el sistema público. Entonces, bueno, pues habrá muchas otras vertientes que se puedan hacer, pues es una muy clara que versus el sistema de pensiones habría que darle una vuelta, por supuesto. Básicamente lo que yo entiendo de lo que tú dices es que nos están estafando, ¿no? Porque básicamente nos hacen tributar cada vez más, pero igual que tú sabes esto, a pesar de que seas un experto en economía, de gestión de patrimonio, etcétera, ellos también lo sabrán y aún así estamos en las mismas, cada vez tributando más, sabiendo que en un futuro no muy lejano no sé si tendremos ni siquiera pensiones. Eso para mí, a forma de entenderlo estándar, es una estafa. A ver, yo creo que, o sea, pagar impuestos, tenemos que pagar impuestos porque hay que mantener todo lo que tenemos aquí fuera, ¿no? Otra cosa es para qué se dedican esos impuestos. O sea, si realmente esos impuestos se canalizasen para cosas que a lo mejor, pues, por ejemplo, el sistema de pensiones, que está bastante mal ya desde los últimos años, pues probablemente o si tú pudieses no poder elegir para qué quieres que vayan tus impuestos, Por que es una ejemplo, opción, claro. pero que tú puedas marcar, oye, quiero que vaya para esto, esto y lo otro, ¿no? Probablemente la gente pagaría impuestos porque hay que pagarlos, pero a lo mejor de otra manera, ¿no? Y yo creo que obviamente la carga impositiva es muy alta para tramos salariales pues que ya pasan de tampoco una cifra excesivamente alta, pero es la mitad de tu sueldo, estás trabajando básicamente hasta el 30 de junio para el Estado y a partir del 1 de julio trabajas para ti, ¿no? O sea, si lo ves así te deprimes, desde luego, pero Para luego encima no tener pensión. Es que tú fíjate lo que estamos hablando. eso ya lo... Sí, desde luego. O sea, es que tú fíjate lo que estamos hablando. Si seguimos por este camino, desde luego, o sea... O para que vayas al médico y no te atiendan hasta dentro de no sé cuánto. O sea, es que eso está pasando. Es que o sea, tú fíjate. Entonces, o se cambia eso de alguna manera oye, pues habrá un problema, ¿no? Y ya digo que probablemente no se cambia por los votantes que están en esa franja de edad, que son muchos, y que no creo que nadie se atreve a día de hoy a modificarlo. Bueno, sin meternos más en esos berenjenales, voy a retomar lo que estabas contando, ¿no? Has comentado algunas alternativas para que un posible emprendedor que necesita capital pues salga adelante, pero ahora hay otro tipo de emprendedor que es el que ha emprendido su proyecto, lo ha sacado adelante con capital propio, X, pero ahora necesita dinero para seguir creciendo, ¿no? Porque está limitado por esos ingresos que obtiene del propio negocio que no son suficientes para progresar y necesita que alguien, ¿no? Un tercero, ponga dinero en su negocio. ¿Qué opciones tienen estas personas? Hombre, pues yo ahí ya si has arrancado tu proyecto, es un proyecto que pues ya tienes algún cliente, te está generando algún beneficio o ingresos, aunque sea, no sé si beneficios, pero estás facturando algo y demás, siempre tienes la opción de, como hablábamos antes, que yo creo que hemos anticipado algo de todo el tema de las plataformas de crowdfunding, que básicamente es pues cada emprendedor anuncia, por así decirlo, su proyecto y muchos inversores, pues dentro de todos los proyectos que se estén anunciando en esa plataforma, pues eligen los que más les interesen. Entonces, normalmente son tickets, desde tickets bajos, que puedas invertir en varios proyectos, o, por ejemplo, ya no tanto el inversor que busca un proyecto en particular, que eso sería más el caso de clientes a los que yo ayudo, sino que buscan una inversión en startups en un sector en concreto, ¿vale? Ahí hay muchos fondos de gestoras pues conocidas, ámbito nacional, internacional, que lo que hacen es montar un fondo
donde muchos inversores pues ponen su capital y es el propio fondo con sus gestores profesionales los que deciden en qué tipo de compañía invertir, ¿vale? Ya puede ser desde el apartado más startup hasta bueno, pues las compañías que ya están más asentadas en mercado, que tienen unos beneficios claros, que llevan ya más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, por ambas vías, yo creo que ahí pues tienes la capacidad de captar más capital. Ujú. Hay una vertical, Sergio, que hemos tratado en este podcast en muchos episodios, porque es como que afecta a cualquier área de tu vida, hagas lo que hagas, en fin, estés donde estés, ¿no? Que es el networking, es decir, esa red de contactos o la capacidad de generarlos para luego ayudarte de ellos en cualquier cosa, ¿no? Entiendo que tú en tu trabajo, pues eso es súper importante y de hecho, claro, si tus clientes son todos personas que mínimo tienen medio millón en el banco, pues tienes que tener un WhatsApp que valga dinero, ¿no? ¿Cómo generas tus contactos? ¿Cómo encuentras a estas personas? Pues es muy buena pregunta. Al principio tienes que, como decía antes, family and friends, como se dice, ¿no? Y si eso, obviamente, hay pocas familias que te dé para vivir toda la vida, hacer carteras de 100, 200 millones de euros solo con familia y amigos, ¿no? El que lo tiene afortunado, no es mi caso, ojalá, porque si no nuestro negocio sería muy, muy sencillo, pero el que no lo tiene al principio, pues tienes que empezar a conocer gente en eventos, a conocer gente porque des con él y vayas a verle un día a tomar un café y presentarle lo que haces por si le puede ser de utilidad, no en el momento actual, tampoco puedes tener prisa porque te sientas con alguien que en un primer lugar no te conoce y que deposite en ti la confianza para darte medio millón de euros para arriba es muy complicado. Entonces, yo creo que la famosa, salvando las distancias, pero la famosa película del lobo de Wall Street, cuando empieza a trabajar por cuenta ajena, que le explica, mira, tú te vas a sentar aquí y entonces tienes que coger este teléfono y conectarme con directivos, los directivos más importantes del país durante todo el día, pues eso es básicamente lo que haces al principio, ¿vale? Luego ya te sientas con ellos, les explicas un poco tu modelo de negocio, cómo les puedes ayudar, intentas entender también cuál es su casuística y hacerles ese seguimiento a partir de ahí, ¿vale? Entonces ya se ha abierto, por así decirlo, pues ese nicho de un potencial cliente a futuro. Una vez que ya empiezas a crear pues tu cartera, empiezas a tener más clientes, puede ser un poco ya mi caso, ya vamos, pues como tú bien decías antes, por los propios clientes Boca a boca. te traen más dinero, te recomiendan a sus familiares, te recomiendan amigos, compañeros de trabajo, si encima ya consigues meterte en un sector en concreto, pues, como puede ser el tecnológico, el de la consultoría, consultoría estratégica, donde la gente se conoce, pues ya es mucho más sencillo y agradecido el trabajo, ¿no? Entonces ya dista mucho cómo empiezas a trabajar aquí a cómo sigues luego, que ya es mucho más evento, relación personal, al final tus clientes son casi más tus amigos que tus clientes, empiezas a hablar de todo más allá de las inversiones, que obviamente también, pero a lo mejor ya el 70% del tiempo hablas de temas personales y el 30% de inversión, y cuando llegas a ese punto pues ya es mucho más sencillo, ya estás en la rueda y ya estás creciendo continuamente. Claro, Sergio, acabas de tocar un punto que me parece súper interesante, básicamente para no solo cualquier emprendedor, sino cualquier persona que venda algo y haga un poco esa parte comercial, ¿no? Y es lo que tú acabas de comentar, tu modelo de negocio cuando ya has salido del pozo, como quien dice, es la hostia, porque es una bola de nieve. Es decir, me has hecho ganar un dineral, voy a decírselo a mi amigo millonario que te conozca porque es que eres la hostia, ¿no? Y eso ya pasa cuando estás en un cierto posicionamiento. Pero ¿qué pasa al principio cuando estás en ese pozo, ¿no? Que no tienes cartera de clientes, que tienes que captar a un cliente que te dé medio millón de euros para que tú lo gestiones? O sea, quiero decir, no hay cosa que se me ocurra más difícil que conseguir un cliente de ese tipo, ¿no? Cuando hay personas que no consiguen vender un producto o un servicio que vale 30 euros, ¿no? Entonces, en ese punto, arrójanos valor para todo el mundo que esté ahora mismo vendiendo algo, y me incluyo con mis emprendimientos. ¿Qué método utilizas? O sea, ¿utilizas alguna herramienta, algún ecosistema? ¿Cómo lo hacías? Al principio es ser constante, todos los días, aunque te digan que no 20 veces, seguir, y el que te da 15 minutos de su tiempo para tomar un café, aprovéchalos e intenta mantener la relación con él. Aunque te diga que no ahora mismo es un no, pero dentro de 2 años no sabes. Le puede tocar la lotería, tenemos muchos clientes que les ha tocado la lotería y han pasado de trabajar en un trabajo de 1.500 euros al mes a tener 10 millones de euros en la cuenta. Y eso pasa, entonces obviamente no vas a tocar a una persona
que tú creas que no tiene la capacidad de generar ese ahorro. Sería muy difícil, ¿no? Al final esa gente pues te llega porque te conoce, por amigos, por lo que sea. Pero al principio, esa persona que al principio te dice que no, no es un no definitivo. Si esa persona ve que le vas acompañando, que aunque ahora mismo no, le preguntes cómo está, a lo mejor te dice una duda financiera que tú le puedes ayudar sin ningún compromiso y le vuelves a llamar al año, oye, ¿cómo va esto? ¿Y esto que te recomendé, lo has hecho? ¿No lo has hecho? ¿Cómo te ha ido? Ah, no, pues fenomenal. Yo de esos casos tengo un montón, que a lo mejor me senté con ellos hace 7 años por primera vez y a día de hoy te llaman por, oye, pues me he acordado de ti, hemos seguido hablando, antes era que no, pero ahora me ha pasado esta situación, ahora es que sí. Entonces, al final es un trabajo muy personal de ganarte la confianza y como tú bien has dicho antes, los clientes que vienen a trabajar con nosotros no vienen a dar un pelotazo, ellos ya vienen ricos, no buscan hacerse rico con nosotros y lo que buscan es mantenerse ricos por muchos años. Y eso es básicamente empezando por no perder ese poder adquisitivo con su dinero. A partir de ahí ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero en ese punto de vista ya no es tanto te echo ganar un montón, porque todos los productos están inventados, podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo peor, podemos entender mejor su casuística, que creo que es algo que hacemos muy bien, es decir, enterarte primero qué quiere el cliente, no decir yo tengo esto, sino enterarte incluso con lo que comentabas antes, cualquier persona que esté vendiendo, no vayas, tengo este abanico de productos, de lo que sea, ve a escucharle qué necesitas, qué no necesitas y cuando sepas realmente qué necesita, tú ya le puedes ofrecer algo con sentido. Si de repente ve que le empiezas a apabullar con 200 cosas que ni le van ni le vienen, te va a cerrar la puerta y se va a ir. Entonces, muy importante, y yo lo recalco mucho, sentarte con él, ver dónde está, qué necesidades tiene, qué objetivos y a partir de ahí ya poder recomendarle algo. O sea, básicamente el resumen de todo lo que has dicho, Sergio, sería que para vender, conseguir clientes o simplemente para que te vaya bien, la clave un poquito está en ayudar a las personas, ¿verdad? O sea, ayudar, que en un primer momento puede ser gratis, ¿no? Porque le solucionas un problema o le aportas valor sin obtener una remuneración, pero ya has creado en esa persona un concepto de ti, el cual más adelante le puede venir a la cabeza y recurrir a ti, ¿no? Totalmente, y que no note que tienes ganas de vender. Todo el mundo queremos vender, ¿no? Y todo el mundo queremos pues tener más clientes. Nosotros sí, o sea, yo en mi cartera de clientes es verdad que nunca gestiono más de 50 familias. Entonces, claro, a mí me interesa que esa familia tenga más dinero conmigo que el que tenía al principio. Entonces, yo si de repente pues empiezo a crear más cartera de clientes, yo tengo un equipo que también me ayuda a gestionar esos clientes. Pero yo mi foco está en ayudar muy bien a 50 familias, que esa familia me siga recomendando amigos que pueda englobar en el grupo familiar y que hagamos un ecosistema, por así decirlo, de crecer entre nosotros y siempre dando ese servicio excelente se puede hacer pues teniendo un grupo de clientes muy controlado y no, pues oye, a lo mejor 200, 300 clientes que no conoces la casuística de la mitad, ¿no? Entonces por ahí van los tiros y obviamente al principio es más complicado que no te noten las ganas de vender, pero lo tienes que conseguir. Y es donde mucha gente se queda por el camino porque se frustra, porque ve que no le salen las cosas, porque piensa que algo está haciendo mal, y ahí es donde la mitad de la gente en este negocio, en cualquier otro probablemente, se cae. Sergio, tú que estás en tu día a día todo el rato tratando con millonarios o millonarias, ¿nos podrías decir algún aspecto en común que veas en todos ellos? Muchos. O sea, yo creo que es gente que tiene muy claro lo que hace, que como te decía antes, le gusta, que ha encontrado además de un trabajo que le guste algo que tenga una remuneración pues considerable, y que son capaces, como te decía antes, de tener una personalidad muy fuerte, de ser consistentes con las decisiones que toman, escuchar también al resto, por supuesto, pero tener la capacidad de, si ellos creen que tienen que ir por un lado, intentarlo. Y si no es por ese lado, vamos a recoger y vamos a irnos por el otro, pero intentarlo y seguir avanzando. Entonces, y como te decía antes, que no les importe sacrificar otras cosas por ello, que no les importe echar horas y que en el día a día estén pensando todo el rato cómo mejorar. Oye, pues mi siguiente promoción es esta. O sea, yo tengo clientes que son socios globales de alguna empresa y aún así siguen queriendo crecer o siguen queriendo hacer más cosas, o cuando se retiren estén pensando en qué van a hacer luego. Entonces, esa mentalidad de siempre intentar
crecer, siempre intentar en el sitio en el que estar, dar el máximo, pero hablo de con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, esa mentalidad o entrenando, lo que sea, es la que te hace crecer. O sea, que digamos que son personas motivadas, barra apasionadas, barra obsesivas, ¿no? Totalmente. Yo lo de obsesivo tampoco lo vería como tal, porque obsesivo es... Obviamente hay gente que también puede rozar un poco la obsesión, ¿no? Pero cuando estás obsesionado, al final las cosas tampoco te salen. O sea, yo creo que te tiene que salir natural. Te tiene que salir natural el que te guste lo que haces y que te esfuerces por conseguirlo. Si estás obsesionado, que quiero conseguir esto, quiero conseguir lo otro, te empiezas a fijar en el de al lado, pues este lo consigue, yo porque no, descarrilas y las cosas no salen. O sea, tienes que conseguir estar centrado en donde estás, estar centrado en lo que quieres conseguir y no estar obsesionado, porque la obsesión te lleva a querer correr más de la cuenta, a querer dar esos pelotazos que hablábamos antes que no existen e intentar hacer cosas para coger un atajo que no te llevan a ningún lado. Totalmente, Sergio. Pues mira, pasamos a la parte final del podcast, en la cual a todos los invitados e invitadas hacemos 4 preguntas, ¿vale? Muy bien. La primera pregunta sería, danos un consejo vital. Un consejo vital, pues que yo creo que un consejo vital es eso, que aproveches tu tiempo al máximo, estés donde estés. Como decíamos antes, a mí me gusta también mucho hacer deporte, entrenar, yo lo disfruto, lo ¿Qué vas aprovecho. al gimnasio o haces algún deporte? Yo he hecho mucho tenis toda mi vida, lo dejé cuando ya tenía que decidir o dedicarme a ello profesional o los estudios y al final tiré por esa vía, pero aún así pues sigo haciendo mucho gimnasio, entrenamiento, preparo alguna competición también como híbrida de atletismo, fuerza y demás. Pues sí, también sigo jugando al tenis de vez en cuando, al pádel, que es como el hermano pequeño, ¿no? Que no me escuchen El los juegan al accesible. pádel, pero también me gusta mucho, al golf también, que era como más similar al tenis, pero menos lesivo, ¿no? Y entonces intentas dar el máximo estés donde estés, con amigos, con familia, en el trabajo. Yo creo que no perder el tiempo, descansar cuando tienes que descansar, disfrutar y aprovechar también las vacaciones cuando las tengas, pero donde estés, no estar pensando en otras cosas, estar en el momento. Consejo aparentemente sencillo, pero difícil a la vez. Totalmente. Ahora darnos un consejo profesional, pero más enfocado a la parte financiera. Vale, pues yo ahí diría lo que hemos tocado yo creo un poquito en el podcast, que es básicamente que encuentres cuanto antes tu sitio, que encuentres cuanto antes, no digo que sea el sitio que te vaya a remunerar mejor, pero será tu sitio, que encuentres el sitio donde te permita llegar a tus metas y que hagas la balanza de qué quiero, mayor remuneración o mayor comodidad, ¿no? Entonces en ese equilibrio tú vas a encontrar dónde tienes que estar y una vez que lo encuentres, pues que, oye, que lo disfrutes y que enlazado con la parte financiera, pues que sigas ahorrando, que empieces desde ya, si no lo has hecho ya, a ahorrar, a invertir y hacer ese colchoncito para que el día de mañana, si el tema de las pensiones, como hemos hablado, se complica, pues que puedas vivir tranquilo. Tercera cuestión, recomiéndanos a alguien que sea una autoridad un poco en el campo del mundo financiero, ¿no? Me pongo en el lugar de alguien que nos esté escuchando y diga, joder, necesito formarme más en esto y quiero aprender más. ¿A quién le recomendarías? Pues mira, desde aquí se lo mandaré para que lo vea también. Yo tengo un amiguete que está también trabajó en banca privada 5 años, luego decidió salir del mundo banca privada para meterse un poquito más en la parte de private equity, venture capital, startups y demás. Sí que es verdad que tú también eres una persona que estás en el mundo del emprendimiento, de la startup, y os puede dar mucha luz sobre alguna pregunta que hemos tocado aquí, que no hemos profundizado más, sobre pues esas rondas de financiación, cómo puedes empezar, cómo puedes vender tu proyecto. Se llama Fernando Orteso, desde aquí Fernando, perfecto. se lo diré. No, O sea, es una invitación directa al podcast, ¿no? totalmente. Perfecto. Y cuando se lo mande por WhatsApp más. O sea, Fácil, me cago. Perfecto, Fernando. y seguro pues, que está encantado de venir y de tener una charla contigo. Pues Fernando, ese sillón es tuyo para un episodio aquí, ¿vale? Lo que pasa, Sergio, que esa era la última pregunta, pero bueno, le damos la vuelta, bueno. ¿vale? Ahora te hago la última pregunta, Vale. que es que nos recomiendes a alguien el cual podamos seguir su trabajo, seguir su divulgación, un escritor, un youtuber, quien tú quieras, del que aprender sobre educación financiera. Bueno, sobre educación financiera es que es verdad que, como hemos hablado antes, en España hay poca cultura financiera. Entonces yo también me he encontrado, más que una persona en concreto,
Yo te diría de ver también mucho podcast. Cada vez están saliendo más podcasts financieros que también pues, te sirven para aprender. Muchas entidades financieras también dan cursos o emiten vídeos recurrentemente sobre conceptos como hemos podido hablar del interés compuesto, que es la renta fija, que es la renta variable, qué diferencia hay entre un fondo, un ETF, o sea, cosas muy básicas que si no estás rodeado de gente que se dedique a esto y que de verdad te pueda ayudar, pues más que seguir a una persona en concreto, yo diría de buscar un poco toda la información que ahora mismo hay en Internet, que afortunadamente cada vez es mayor, información veraz y de gente que no te prometa que te vas a hacer rico, como hablábamos antes, en un año invirtiendo en criptomonedas, que está muy bien, vende mucho, pero ¿Que el que se hace rico es él con eso? Correcto, pero no es la realidad. Y seguir pues un poco eso, estar pendiente de muchos canales y oye, pues crearte un poco ese conocimiento financiero. Alright, Sergio, pues muchísimas gracias. Ha sido una conversación súper interesante y todos ahora a ahorrar. Totalmente, os animo a ello. Muchas gracias, Alejandro.